conciencia, el espíritu, el alma y las interacciones con el mundo externo. A través de la conciencia, el alma crea la forma de la existencia. La pregunta es, ¿por qué es posible que el ser humano se restaure a sí mismo, al mismo tiempo que al mundo material de su percepción a través de la propia conciencia? Trabajando en la comprensión de las relaciones espirituales y las estructuras o bien llamadas realidades externas, el ser humano alcanza a comprender que cada persona está directamente e indirectamente relacionada, así como en conexión con el mundo entero y el pensamiento global del mismo, por lo que cualquier cambio en el mundo material exterior cambiará inevitablemente el mundo interior del mismo ser humano. En las enseñanzas del ruso Grigori Grabovoi Petrovich incluye las siguientes asunciones. El entero mundo posee una estructura de información. El hombre es una estructura de luz que alberga informaciones dentro de sí mismo. El ser humano, a su vez, alberga tres divinas estructuras que son el alma, el espíritu y la conciencia. Tanto el ser humano como el mundo están construidos fuera de esta tríade, y por este preciso motivo, tanto el hombre y el mundo pueden ser perfectamente restaurados hacia el nivel primero de información, o sea, al estado primordial correspondiente, al perfecto inicial plan de la creación. ¿Por qué es verdaderamente importante que el ser humano aprenda a restaurarse a sí mismo? Cuando el ser humano se restaura a sí mismo, entra en armonía de nuevo en la divina norma de la creación. Y al estar restaurando sus alrededores, los pone en armonía consigo mismo. Y cuando los alrededores están restaurados, o sea, llevarlos a la armonía y a la divina norma del Creador, la persona que lo efectúa es llevada también en armonía y dentro de la norma. Así bien, el hombre posee la oportunidad única de crear un cambio a través de la aplicación de su conciencia y de transformar cualquier información negativa, información que está fuera de la norma del Creador, cualquiera que ésta sea en la realidad interna o externa, y transformándola a una positiva información de acuerdo a la norma del Creador. Por lo antes dicho, el alma crea luz e información. El espíritu transfiere esta información del alma a la conciencia. La conciencia toma la información y la manifiesta en forma de objetos y materia. Cuando el ser humano cambia la información, cambia a su vez el mundo y se cambia a sí mismo. El mundo externo depende directamente de la conciencia personal y global del ser humano, por lo que para cambiar el mundo material, el deseo del ser humano de conocerse a sí mismo sería ya suficiente. Conociéndose a sí mismo, el hombre encuentra el camino hacia la fuente creadora y el método para cambiar el mundo. Cuando el hombre se desarrolla espiritualmente, encuentra el camino hacia el Creador y se reconoce a sí mismo, y sin más, accede a un mundo de ilimitados poderes creativos e infinitas posibilidades. Cada ser humano que usa conscientemente este conocimiento llega a su más deseado resultado a través de la misma aplicación de su conocimiento. La regeneración de un órgano perdido o enfermo es posible debido a que la información original respecto al órgano saludable
queda guardada por siempre en el campo cuántico de información. El cuerpo físico del ser humano es una estructura manifestada que se desarrolla fuera de la información proveniente de una primordial madre o matrix, predeterminada por la misma fuente creadora. Se dice entonces que somos criaturas hechas a la imagen del mismo creador, donde la creencia firme de la creación misma es el punto clave. Para regenerar un órgano, creer en la fuente creadora es absolutamente necesario. Si una persona no cree en ello, todo empeño será totalmente en vano. El mundo es la fuente creadora y la fuente creadora es el mundo, o bien el todo está en todo. Todo lo que percibimos en nuestro alrededor, incluso nosotros mismos, es una expansión y expresión del Creador. Es la expresión de la fuente creadora y su creación misma. A través del reconocimiento de esto último, el hombre adquiere la habilidad a través de su alma dentro del campo de la conciencia a influenciar su salud y los eventos de su propia vida. ¿Qué es el alma? Es el plano de interacción tanto interior como exterior con la fuente creadora. En este plano se encuentra el finito e infinitos mundos celestiales también. Cada estrella en el cielo es un alma. El alma es firme e inquebrantable como la matrix de la fuente creadora, la que organiza todo. La acción del alma es el movimiento del espíritu, y la medida del movimiento del espíritu es, en nuestra dimensión, el tiempo y el espacio. Esto se refleja en la mente. La mente es como los planetas, no producen luz, estos la reflejan. Cada ser humano posee un alma, una porción de eternidad dentro de sí mismo, un completo mundo de entregas de amor y de paz. El alma debe ser considerada como primaria procedente del Creador, es decir, esforzarse por ser como la naturaleza del Creador es, conforme al ideal, creando como la fuente creadora crea, teniendo la sabiduría como la fuente misma, amar como ésta ama, interpretando el amor incondicional mismo, al igual que la fuente gravitacional actúa, donde todo viene atraído hacia el centro, todo, sin diferencia alguna. A través de la conciencia el alma crea la forma de la existencia misma. Todo tiene forma y la existencia primordial ha sido creada a través de la estructura del alma. Las estrellas, los planetas, la vida misma, todo lo que emana del ser humano ha sido creado con la ayuda de la reflexión de la conciencia. Aparece como un espejo del alma misma. El alma es el principio donde la mente, la estructura y el creador proporciona la base para el todo. Él creó estos principios, la estructura y todo lo que surge de ella. El alma que proporciona el conocimiento primordial expande el espíritu a través de la mente a través de la acción del espíritu. Reacciona, capta, se da cuenta y se expande en el momento de crear y construir la estructura del mundo. El espíritu es la forma en la cual el alma toma acción. Es una energía reservada para la construcción de la realidad. Cuando el espíritu concibe la forma o un objeto en la mente, el cuerpo físico del creador aparece como manifestación, tanto en la micro como en la macro realidad. Y lo que permite que estos últimos crezcan y definan su delimitación
es la actividad del espíritu en el plano físico. Las células se dividen siendo ayudadas por el espíritu, pues sin el espíritu éstas se podrían solo desintegrar. El espíritu es vida. La vida existe en cualquier objeto y en cualquier ser vivo. El espíritu está en todas partes y en todo. Es energía organizada y ésta tiene una estructura. El espíritu es la conexión entre lo no visible dentro del alma y el visible mundo de la mente. El espíritu es la fuerza y a su vez una corriente de ondas corpusculares o partículas neutrales subatómicas, para las cuales no hay obstáculos y que penetran todo lo que está a su alrededor. El espíritu va donde le place, escrito en la Biblia. La conciencia es la habilidad general de procesar información y reaccionar a ello, mas esta misma opera también en varios estados: mientras se duerme, mientras se está despierto y cuando se expande. La conciencia expandida tiene un mundo medible de numerosas dimensiones, por lo que entonces también hay una alta conciencia superior. Mas, todos los niveles tienen sus especiales características. La conciencia normal percibe como realidad lo que históricamente ha sido reflejado y almacenado, existiendo en nuestras mentes de esa manera. Nuestro punto de vista del mundo es la suma de los puntos de vista de los que viven en ella. Se podría decir que la cosmovisión general no es nada más que una parábola sobre los seres humanos, una cita de fábula. La conciencia expandida surge de la percepción de las interacciones entre los mundos visibles y los no visibles. Este estado de alta conciencia es capaz de percibir el proceso de estos dos reinos y también es capaz de guiar los mismos en el micro y macro niveles en todos sus matices respectivos. La verdadera conciencia superior refleja la estructura completa del mundo y es capaz de manifestar cualquier elemento que sea elegido de la realidad. Pero, ¿para qué sirve la conciencia expandida? Para saber y para ver. De aquí lo que se refiere la vista espiritual. La gente, estando en la normal conciencia, percibe las cosas en diferente modo, como si se estuviera perdido en la oscuridad constantemente. Es como si ellos caen y vuelven a caer, pasando por el mismo agujero siempre. Y esta vez, tal vez se golpean ellos mismos en la cabeza y tal vez se hacen daño en la nariz. ¿Es esta la libertad o simplemente es una ilusión de libertad? Tú debes saber dónde estás yendo. Tú debes saber el camino. Esto es libertad. Volverse consciente es primordialmente una cuestión de captar la naturaleza del propio yo, es decir, la propia personalidad. Cuando un ser humano alcanza el nivel de verdad genuina, alcanza la posibilidad de influir en sus capacidades psicofísicas y mentales, así como cambiar el curso de los eventos físicos. Y esto es posible porque todos los procesos en el mundo están conectados al factor hombre. Lo que deja establecido que el hombre mismo es la fuente, recibiendo un impulso, procesando el impulso y enviando el impulso hacia adelante para crear algo
a partir de la materia o para crear algún cambio, y estas son las funciones de la conciencia y sus capacidades generales. Recibir información, procesar información, reaccionar a la información. En el nivel de los impulsos de los pensamientos, del alma, del espíritu, se puede resolver cualquier problema, y algunas veces instantáneamente. La habilidad a través del alma y espíritu, trabajando con la conciencia, puede llevar a cambios radicales, tanto del sujeto como del objeto, porque ahora no es el ambiente lo que determina la estructura del hombre, sino es el hombre quien determina la estructura de este mundo. Esto es exactamente lo que sucede cuando las personas que sufren algún malestar se podría corregir la situación subjetiva de una persona específica en el mundo, porque todo el mundo está basado en la conciencia, y la conciencia, con la ayuda del alma y el espíritu, influencia cualquiera y cada uno de los elementos de la realidad.